Bueno gente, pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar en... Vamos a darle una vueltilla al búnker que hay en D3. Y más o menos en medio del mapa, un poco hacia arriba. Y vamos a darle una vueltilla a este búnker para que veáis un poco cómo es, por dónde afrontarlo y poco más. El otro día hicimos la ciudad, el pueblo este que hay por D3 y poco más podemos sacar de este sector. Dejamos ya la ciudad para otro día y poco más de este sector. Siguiente vídeo, pues nos iremos aquí a D2, bien a este pueblo que está aquí en el medio o bien a este. Son los únicos dos que se pueden sacar. Una vez que recorramos esto, nos venimos luego a la ciudad grande y le damos un vistazo. Bueno, vamos a ver esta. El búnker este seguramente que tenga gente, así que va a estar entretenido porque está abierto. Yo no soy mucho de ir por la parte de delante, pero sí me gusta echar un vistazo rápido. Está la puerta abierta. Entonces lo vamos a afrontar por un lateral. Creo que este es lado es mejor. Y subimos por aquí. Recordar que ahora los robots no te ven si estás dentro o detrás de un arbusto. Lo malo de esto es que aunque ya no nos pueda disparar, ya hemos avisado que está dentro. Pero bueno, también contábamos con ello, así que no hay problema. Bueno, ahora nos vamos a acercar un poco más, justo a la entrada. El búnker no tiene más aquí en la parte de fuera. Sabéis que todos los búnkers tienen la parte principal esta y luego tienen una escotilla en la parte de arriba. La escotilla la he mirado antes y hay un robot justo al lado, así que ni nos vamos a molestar porque este por lo menos hace un recorrido un poco más largo y sí que nos deja unos segundos para intentar entrar. El de las escotillas que no se aparta de allí, así que a no ser que sea al salir y lo tengas muy claro, yo por allí no entraría. Está todo abierto y no traemos nada. Bueno, con la pala. Lo bueno de esto es que se habrá llevado todos los zombies. Pues no, joder, si antes hablo. Encima este es de los buenos, ¿sabes? A ver, ¿cómo hacemos con él? Lo vamos a dejar aquí fuera. Lo vamos a avisar, lo vamos a ver que nos vea. Y vamos a ver si lo dejamos aquí fuera.
que haya pasado por aquí nos había dejado de regalo un zombie aquí dentro, los demás está todo vacío. Pero bueno, más o menos para que veáis cómo es el sitio. Normalmente es lo mismo, según entras a la izquierda, está el pasillo este donde están las armerías. Cierra. Del que ha pasado antes, pero bueno, tampoco podemos hacer más. No había pasado él, así que no podemos hacer otra cosa. MP5, podemos meter una bala. Podemos meter una bala solo. Una carta. ¿Qué es lo que lleva? Un casco de Vietnam. Haciendo esto. Lo que no sé si traspasará. Porque si traspasara la ventana esta. A lo mejor. Pues sí. Aunque sea una bala, una bala. ¿Qué pasa ahora? ¿No traspasa?
perder tiempo aquí. De esta forma ya, con el ruido que hemos hecho, ya saben todos que estamos aquí, así que estos pantalones nos vienen bien. Caso que no ha salido. Un chico. Una latita. Una camisa. También nos viene bien. Y esta es la otra salida. Pero no me fío. Voy a cerrar. No me fío de que no esté el que sea ahí. Pues ha salido ya. Eso que nos lleva. Por lo que ha salido ya. Así que mejor. Pues esto, vamos, o íbamos cargado o es que ha salido hace rato ya. Bueno, vamos a seguir viendo el búnker. Ya habéis visto que aquí está la otra salida. Y ahora vamos a darle una vuelta, pero que tranquilamente a todo el búnker. Vamos a ir llevando algo que no... Algo que nos vaya... que pensemos que nos va a valer. Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos.
casco, que teniendo este que tengo. Por ahí es por donde hemos entrado. Pues no tiene... No tiene más el búnker. Ya habéis visto, no tiene más. La habitación que hemos encontrado según entras a la izquierda. Y poco más. Vamos a cargar, a cortar algo de tela. Y vamos a salir. Yo saldría Saldría igual por la parte principal, lo que pasa es que ahora tiraría hacia la derecha. Suelo salir y tirar hacia la derecha. Oh, viene alguien. Porque tal y como vamos, no duramos ni un asalto. Bueno, vamos a esperar un poco aquí. Recuperamos vida y esperamos a ver si... Y esperamos a ver si entra alguien. Si recuperará vida antes, si estamos tirados. Pinta que no. Sí, 15. Bueno, pues voy a salir. De todas formas, si me matan ya habéis visto habéis visto cómo era el búnker, que es lo importante.
Eso no es una puerta. Bueno, voy a salir. Vamos a esperar a que haga esto. No creo que nos pueda ver. Voy a ir viendo. Nosotros no creo que nos pueda ver aquí detrás. No. Tiene que ser alguien que esté arriba, porque va el robot hacia arriba. Bueno, pues era alguien que estaba arriba. Lo malo es que ahora no vemos colores porque estamos bajos de vida. Si no, podíamos haber esperado. Bueno, pues dejo el vídeo aquí. Ya habéis visto cómo era el búnker, un búnker pequeño. Lo suelo coger siempre por el lateral. Y entro y salgo siempre por el mismo sitio. Hoy normalmente siempre salgo según salgo a la derecha. Pero hoy, como el robot había ido hacia allá, he salido hacia la izquierda, que era más fácil. Llevamos un búnker que no tiene más. De 3, un búnker pequeño. Pero está bien, por si queréis coger algo de armas tranquilamente. Bueno, lo dejamos aquí. Ya el siguiente vídeo. Adiós.